Ok, voy a volver a pasar la lista. ¿Sí? Aguilar Rafael, Alarcón, Presente, profesor. Alvarado, Anaya, Presente, profesor. Buenas noches. buenas noches. Carguas, Casas ya están retirados. Chirinos, también, ¿no? Garibay, también. González, Martínez Godoy, Monroy está retirado. Núñez, Huipulivia, Tomás Cadillo. Tomás presente. Ok, bien chicos. A ver. Bien. Jean-Pierre, un favor, ¿puedes detener un momento la grabación? Sí, profesor. Vamos a continuar. ¿Sí? Ok, bien chicos, entonces vamos a dejar el Excel de lado. Nos vamos a concentrar. Primero vamos a responder las consultas que han realizado. ¿Sí? A ver, lo primero que dicen es, profesor, cuando declaro una variable como private in num y genero el getter and setter, el último sale como num igual null. Pero cuando declaro private num, ya, lo que sucede es que aquí se utiliza la forma camel case, ¿sí? Es la notación camel case de Java. La notación camel case de Java especifica que si tú le pones un nombre, ¿sí?, a un atributo, por ejemplo, número, ¿sí? Número. Entonces, la notación camel case es que va a convertirlo en un método, por ejemplo, el get, lo va a anteceder, es un prefijo, igual que el set. Y luego, recuerden, por el camel case, las siguientes compuestas siempre van a iniciar en mayúscula. Esta es una palabra y la otra palabra va a venir a ser número. Pero por el camel case, el primero se va a capitalizar. Quiere decir, se va a poner mayúsculas, ¿no? Entonces, esto sería get número. ¿Sí? Esa es la forma natural. Igual, set número. Ahora, tú me preguntas, si, profesor, si yo le he puesto número, entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, esto ya es compuesto. Igual lo va a poner como get número. Igual. Pero esta asignación está mal. No deberías colocarlo así. Todos los atributos deben de iniciar con minúscula. Esta es la forma correcta. ¿Sí? ¿Cuándo utilizo mayúscula? Cuando declaro tipos. ¿Qué tipos conocemos? Las clases, las enumeraciones. ¿Sí? ¿Qué más? La interfaz, ¿no? Entonces, si son el nombre, el identificador de cualquiera de ellos, entonces debe iniciar en mayúscula. Si es un atributo o es un método, debe ser en minúscula. ¿Sí? Igual como get y set inician en minúscula, de esa forma. ¿Sí? Ok, entonces hay que ponerle un entorno siempre. ¿Sí? Este es variable de instancia o atributo. ¿Sí? Porque variable es un concepto mucho más general. Ok, chicos, entonces esa pregunta la doy por respondida. ¿Cuál es la diferencia entre MySQL y SQL? Bueno, vamos a volver a repetir, esto ya lo habíamos mencionado, pero está bien, ¿no? Está bien que hagan la pregunta. SQL es un lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje, el SQL, y es un lenguaje estándar. O sea, quiere decir que dentro de todas las compañías, que estaban desarrollando motores de base de datos relacionales, ¿sí?, definieron un lenguaje de dominio específico, ¿sí? Un lenguaje que todos se habían puesto de acuerdo. Ese lenguaje se llama Structure Query Language, ¿no?
Este lenguaje es un estándar, seguido por todas las bases de datos relacionales. ¿Sí? Todos los motores relacionales tienen este lenguaje estándar. ¿Sí? Entonces recuerden, este es un lenguaje estándar. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles implementaciones de motores de base de datos relacionales tenemos? ¿No? Tenemos de diferentes marcas, diferentes productos. Uno de ellos viene a ser MySQL. ¿Sí? Otro, es el que estamos usando, es MariaDB. ¿Sí? Recuerden, MariaDB es un fork de MySQL. O sea, todo lo que se puede hacer en MySQL se puede hacer en MariaDB. ¿Sí? Hasta la versión 6. Ok. Aparte de esto, tenemos otras bases de datos grandes, como es la de Oracle. Tenemos otra que es Postgres. Es más, Postgres se pone PostgreSQL, ¿no? Uy, me faltó una G. También tenemos Sybase. Tenemos de IBM, IBM DB2. Tenemos, y no confundan esto, chicos, porque la mayoría confunden con esto, Microsoft SQL Server. ¿Quiénes fueron los primeros que implementaron SQL? DB2. Es más, antes se llamaba IBM SQL. Ya le cambiaron a DB2. Por ahí, por temas comerciales, Microsoft lanzó el nombre como parte de su nombre, de su motor de base de datos. Entonces, la mayoría de personas confunden por eso esas cosas. Piensan que cuando hablan de SQL se refieren a este producto de Microsoft, pero no. El SQL es un lenguaje estándar, el lenguaje que hoy día vamos a repasar, ¿sí? Pero estas son implementaciones de motores de base de datos relacional. ¿Sí? Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Entre un SQL y un MySQL, ¿no? Imaginemos esto como un plano de un carro, de un auto, y este ya es un carro específico, ¿no? Imaginemos un auto, un Subaru, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Entonces son dos cosas radicalmente distintas. Ahora, ¿MySQL soporta SQL? Claro, pues soporta ese lenguaje. Todos recuerden que todas estas bases de datos relacionales utilizan este lenguaje estándar. ¿Sí? Es que si sabes SQL, vas a poder manejar objetos de base de datos de todas estas bases de datos relacionales. Ok. Doy por respondido esta pregunta. Ya. Esta es otra pregunta interesante. El SQL, recuerden cuando yo les había dicho, aquí tú tienes toda la base de datos relacional, o sea, toda la teoría relacional que fue definida por Coates, ¿sí? Por Coates. Entonces, definen unas ciertas reglas. Aquí hay unas reglas, así como en la matemática tú tienes algunas definiciones. Todas estas bases de datos se ciñen en estas reglas. Estas reglas normalmente guardan la información de forma tabular y hay una referencia en la cual tú vas a tener una clave primaria y las otras van a ser dependientes de esta clave primaria. Y aquí se aplican reglas. Ya esto lo van a ver el próximo ciclo, que son las reglas o las formas normales. ¿Sí? Las formas normales, que son reglas para hacer que tu diseño de modelo relacional sea bueno, ¿sí? Para el momento de crear las tablas. ¿Sí? Ahora, esta es una teoría, esa es la teoría relacional. Los no SQL, ¿sí? Recuerden, SQL es sinónimo de relacional. Los no SQL son todas aquellas bases de datos que no cumplen con esta teoría y que son relativamente nuevas, ¿no? Hay teorías un poco más antiguas, anterior a la relacional, esas no se cuentan como non-SQL. Las non-SQL normalmente son bases de datos orientadas a objetos. No son todas, pero existen algunas. ¿Sí? Entonces, ellos no guardan relaciones como estas, las que vamos a aprender, sino como objetos.
Así como los objetos tienen diferentes atributos y pueden crecer en forma desmesurada, igual pueden hacerlo este tipo de base de datos, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿sí? Base de datos relacionadas que tal vez ustedes puedan utilizar. Tienen MongoDB, una muy conocida. También tiene las tipo GraphQL, ¿sí? Este lenguaje, porque este también es lenguaje soportado por algunas bases de datos no SQL. También tienes Cassandra, una base de datos no relacional que utiliza Facebook. Tienes el Firebase, que lo guarda como documentos. Y tienes así como estas muchas otras más, ¿no? Tienes también las de tipo almacenamiento de caché que está implementado mediante Redis, ¿no? Sí, hay muchas bases de datos. Entonces recuerden, la diferencia entre los dos es que los no SQL no pertenecen a SQL, dado que no son relacionales. Tienen otros paradigmas de almacenamiento, ¿sí? Y las reglas de optimización, diseño, basadas en COPT, no las vas a aplicar en las otras. Bueno, el mío, yo tuve un problema, les comento, ¿no? Lo que sucede es que intenté ayudar a un estudiante y me había hecho una instalación adicional de una base de datos. Entonces había una colisión, estaba levantando dos servicios con el mismo puerto, ¿sí? Entonces, no te preocupes, lo vamos a hacer. Esto lo debemos de resolver hoy día, ¿sí? Vamos a verificar qué tipo de problemas tienes, ¿sí? Ahora, tienes que recordarte la contraseña, eso sí, ¿ya? Esto lo voy a dar todavía como no respondido, de lo vamos a revisar. Ya, vamos a hacer acá algo, ¿no? Acá yo tengo una base de datos, puede ser cualquiera, ¿no? Cualquier base de datos, SQL o no SQL, cualquiera. Entonces, yo acá tengo un servidor, ¿sí? Un servidor es un mecanismo de hardware y software que permite interactuar con él y este te brinda algún servicio, ¿sí? Normalmente está publicado en una URL que está como por una IP y un puerto, ¿sí? Y otra cosa es el cliente. Entonces, siempre tenemos esa dualidad, un servidor y un cliente, ¿sí? Entonces, el servidor en este caso, el que vamos a utilizar es MariaDB, ¿sí? Y el cliente es Heidi SQL. Ahora, si yo no quiero Heidi SQL, profesor, ¿puedo tener otro cliente? Por supuesto. Puedes tener, por ejemplo, DBViewer, ¿sí? Este acá, el que les estoy mostrando, es un cliente universal. No solamente para esta base de datos, otra. Otro cliente que vas a tener es el IDEA, ¿no? El IntelliJ IDEA tiene su cliente. Ahora, mediante plugin también puedes usar el Visual Studio Code. ¿Sí? Entonces, un cliente no es más alguien que consume el servicio de tu base de datos. ¿Sí? Ahora, Heidi no solamente consume de MariaDB. Si tú tienes un MySQL, también puede consumir y conectarse a una base de datos MySQL. Estos de acá son universales, o sea, es para varias bases de datos. No solamente para MySQL o MariaDB. ¿Sí? Esa es la diferencia. Tienes un cliente y tienes un servidor. Ok, lo doy por respondido. Usa el que mejor se acomode, Mati. Si tú ya usas DBViewer, utilízalo, continúa utilizándolo. No hay ningún problema. Solamente le he instalado, voy a usar Heidi porque te viene instalado con el MariaDB. ¿Sí? Después voy a usar el IDEA, ¿no? Y van a ver cómo es que lo voy a hacer. ¿Sí? No hay problema. Si usas el DBViewer, magnífico. Ya, esto. Bueno, esto es lo que ustedes tienen que decirme. Eric, ¿te contestaron? ¿Recuerdas que Respecto
Al examen parcial aún no hago la consulta. Ya, entonces hazlo por favor. Ya, Lo ideal es que hagamos el repaso el día sábado, ¿ya? O si lo prefieren, podríamos hacerlo el domingo, ¿sí? Pero el domingo sería en la tarde, ¿no? Alrededor de las 3, ¿no? Podría ser de 3 a 5, o de 4 a 6, ¿no? Ok, entonces lo voy a dar también como resuelto. Ok, un favor. ¿Quién tenía este problema? Por favor, ¿puede proyectar para ayudarle? ¿Sí? ¿Quién tuvo ese problema? Profesor, ahora para proyectarlo. Claro, si tienes ese problema, ahora mismo lo resolvemos. Ujú. Ah, está bien. Pues, supongo que... ya. Ah, ¿proyecto mi pantalla? Sí, sí, sí. Ah, está bien. Todo de forma completa, no solamente una ventana, porque vamos a entrar a varios lugares. Ujú. Ya, a ver. Vamos a ver primero, entra al monitor de recursos, ¿sí? Antes ¿Cuál? de intentar ingresar. Presiona la tecla de Windows y escribe monitor de recursos. Ahí está. Entra, por favor. Luego vas a tener una opción que diga red. Ahí tienes una pestaña. Luego ingresas a puertos de escucha, lo despliegas. Y vamos a ordenarlo por puerto y vamos a buscar el 3306. ¿Mm? Vamos a ver, 3306. No hay. Más abajo está. No, está Ah, más abajo. sí. Aquí está. Hay dos. A ver, ¿puedes ponerte encima de este label que dice permitido? Quiero saber si hay algo más. A ver. Sí. Permitido no restringido, dice, ¿no? Sí. Ya, entonces no hay problema. Ya podríamos hacerlo. Ok, vamos entonces a abrir el otro que dice servicios. ¿Cuál? Ah, pero este ya está levantado. Ya, vamos entonces a Heidi. Ya, ponle tu contraseña. La contraseña que le pusiste anteriormente. Ya. Ya, ponle a abrir. Y ya está, ya levantó. Entonces aquí ya puedes entrar a consulta. Y ahí es donde vamos a hacer todo. ¿Sí? Ahí crea una base de datos. Ejecútalo. ¿Cómo lo ejecuto? Selecciónalo y luego presionas control F9. Ya. ¿Lo creó? Se supone que tenía que aparecer algo acá, pero no Claro, lo aquí. creo. A ver, control F9. O si no, dale acá. Dale acá a esta opción. Despliégalo. Despliega y ponle ejecutar selección. No, ya Ya está. está. Ahora sí lo creo. Ok, entonces ahí ya puedes crear, ¿no? Ponle use po. ¿Sí? Use espacio po, ponle punto y coma, igual selecciónalo. Selecciónalo. Y ahora sí. Ya está. Ahora sí, ahí ya vamos a poder continuar. Hoy día, no se preocupen, hoy día vamos a hacer ese taller. ¿Ya? Ah, solo ahí lo dejo. Sí, sí. Lo cierro ¿Deja de normal. compartir? No, no, no lo cierres. Vamos a continuar Está acá. bien. Ya, gracias. Ok. Ok, chicos, nadie más, ¿no? Ok, vamos entonces a hacer el pequeño taller. Lo he compartido. Sí, está compartido en Univirtual. Sí, que dice Laboratorio 7. ¿Sí? Por favor, descárguenlo.
Laboratorio 7 es este. Vamos a hacer este primer paso, ¿sí? Esta semana, chicos, no va a haber hoja interactiva, ¿sí? Antes de un examen nunca hay hojas interactivas, ¿sí? Solamente de laboratorios. Entonces vamos a ver, vamos a resolver, ¿sí? Entren por favor a Heidi, todos. Luego le vamos a dar a la parte de base de datos. Bueno, acá tengo otro. Bueno, voy a borrarlo, ¿no? Voy a borrarlo, vamos a hacerlo de cero. ¿Ok? Entonces, me dice esto. Para comentar, el lenguaje SQL tiene una forma de comentario. Recuerden que en C la de línea es doble diagonal, ¿no? En SQL es doble guión. Doble guión significa comentario, ¿sí? Ok, te dice que creemos una tabla de productos, pero necesitamos una base de datos, ¿no? Entonces, voy a crear una base de datos, ¿sí? Voy a crear una base de datos. ¿Cómo se crea? Recuerden, create database, ¿no? Database. Y el nombre le voy a poner PO. ¿Listo? Pongo control F9 o vienen a esta sección y eligen, ¿no? Ejecutar selección. ¿Sí? No se olviden de seleccionar, chicos, sino todo lo que pongan se va a volver a ejecutar y les va a lanzar error. Luego use PO para decirle, ¿sabes qué? Heidi, voy a usar PO. ¿Listo? Ya lo tengo. Todas las sentencias que mande acá van a tener una salida en console. ¿Ya? Ahora sí, vamos a crear la tabla, ¿no? Es create table, recuerden. Cuando voy a generar un tipo de base de datos, el SQL te especifica que primero pongas create table y luego la tabla, ¿cierto? El nombre de la tabla identificador. En este caso, como todo es de producto, entonces le voy a poner producto. Por favor, no le pongan en plural, pónganlo siempre en singular. Esta es una sentencia, así que termina en punto y coma, ¿sí? Ok, entonces nos está pidiendo los siguientes campos. Código de producto, ya. Yo no puedo ponerle, chicos, esto, ¿no? Mira, lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿sí? Vamos a ponerle acá. Todos. No puedo ponerle como identificador con espacios, ¿no? Eso ustedes ya lo saben. Entonces, lo que vamos a hacer, y tampoco puedo ponerle caracteres especiales. En sus soluciones, yo he visto que muchos le han estado poniendo ñ. Traten de no usar porque les puede traer complicaciones. Los conectores como D, I, otros, hay que borrarlos. Entonces, quedaría como código de producto. Luego acá le voy a poner un tipo de dato. Vamos a usar un numeric. ¿Sí? Que va a ser de, bueno, de 3 dígitos nada más le vamos a poner, 3,0, o sea, solamente parte entera. Se separa por comas cada campo. Entonces tenemos acá el otro campo, en este caso vamos a usar varchar. El nombre le vamos a poner 100, y acá vamos a tener descripción, le voy a quitar la tilde, ¿sí? Y a esta le voy a poner 1000. Y precio unitario le voy a poner también numeric, ¿ya? Bueno, vamos a ponerle 8,2. ¿Sí? ¿Ok? Ahora, recuerden que tenemos que definir una clave primaria. Bueno, le voy a poner a esa. Primary. ¿Sí? Chicos, a lo largo del curso voy a estar dando algunos tópicos adicionales de base de datos. No se preocupen, ¿ya? Hay muchas operaciones que se van a hacer. El día de hoy vamos a abarcar lo primordial. Y después de eso vamos a realizar lo que nosotros queremos. ¿Sí? Ok. Vamos a ejecutarlo entonces. Ok. Me dice acá que yo tengo problema en unitario. ¿Por qué? Porque le he puesto un espacio. ¿Sí? Le vamos a poner un conector que es el underline. No se puede utilizar el guión, chicos. ¿Sí? Por si acaso. Listo, ya me ha creado la base de datos. Ahora sí, vamos, por favor, todos lleguen hasta ahí. ¿Sí? Voy a colocarlo en el idea, que la semana pasada lo puse, para que ustedes también puedan tenerlo, ¿no? Aquí está, va a estar en semana 6, chicos. Este archivo de consola.
Ya. Aquí voy a crear, aparte de src, voy a crear una carpeta. ¿Sí? Voy a crear acá una carpeta que le voy a llamar SQL. ¿Ya? En esa carpeta SQL es donde yo voy a generar estos archivitos. ¿Ya? Le voy a poner script.sql. ¿Ya? Aquí es donde voy a agregar todo el script que ahora estoy pasándole. ¿Sí? Y vamos a ponerle un orden. Esto para crear la base de datos. Ok, vamos a inscribirlo. ¿Sí? Vamos a ver. Aquí está, script. Y vamos a subirlo. Ok, chicos, ya está en el repositorio. ¿Sí? Aquí vamos a continuar. Ok, vamos entonces a la sesión de hoy día. Vamos a hacer un repaso de algunos conceptos. Ok, entonces vamos a ver hoy día, vamos a repasar algunos conceptos de base de datos que vimos el día lunes. Vamos a hablar de consultas SQL, también vamos a hablar de Maven. ¿Sí? No se preocupen, de pocos, ¿sí? Habíamos visto la otra vez que los modelos de base de datos relacional, a los que acá me refiero sola y exclusivamente relacional, está definido por unos objetos donde yo puedo almacenar datos específicos. Y todas estas se guardan normalmente en una tabla, ¿sí? En las tablas de donde se almacena. Entonces, estas tablas son unas estructuras que van a contener cada uno de estos registros, ¿sí? Entonces, por un lado, ¿sí? Definimos a los registros, ¿sí? Aquí tengo, los registros vienen a ser las filas. Algunas veces también, normalmente van a escuchar que les dicen tuplas, ¿sí? Tuplas. Cuando diga tuplas, entonces es un registro de una tabla. La tabla tiene columnas, ¿sí? Columnas o propiedades, le suelen decir, o también campos, dentro de las cuales algunas de ellas se selecciona para hacer una clave primaria. La clave primaria permite distinguir como elemento único sin repetición dentro de los registros. Quiere decir que esta clave primaria, que es 1, su ID, no va a tener otra repetición con otro. ¿Sí? No debería tener. Entonces, todo este conjunto viene a ser la tabla de base de datos. ¿Sí? Para crear una tabla, igual como lo que hemos hecho ahora, hay un script, ¿no? Para crear objetos en base de datos siempre se utiliza el create. Luego viene el tipo. En este caso, el tipo de objeto es una tabla. Y luego viene el identificador de la tabla. Luego viene entre paréntesis cada uno de los campos, ¿no? Acá tengo de apertura y de cierre. Recuerden que todo esto es una sentencia, así que termina en punto y coma. Luego le ponemos los nombres de los campos. Primero, a diferencia de otros de otros lenguajes, primero acá se define el identificador del campo y luego el tipo de dato del campo. Habíamos hablado que vamos a usar varchar y los tipos de datos numeric, ¿no? Entonces acá le estamos pasando 3 campos. El numeric, recuerden que esto es la longitud total. O sea, aquí tengo 12 posiciones. De esas 12 posiciones, 2, exclusivamente 2, voy a usarlo para los decimales, ¿no? El segmento decimal. Entonces eso quiere decir que tengo 10 para el segmento entero. Así es como funcionan los numéricos. ¿Sí? Ahora, si yo quiero insertar registros a esta tabla, voy a utilizar esta cláusula. Inserinto, luego viene el identificador de la tabla, luego entre paréntesis pongo todos los campos donde yo quiero asignar valores. ¿Sí? Luego le pongo values y luego correspondo los literales con los campos que yo le voy a asignar. ¿Sí? En ese orden. No pueden variar el orden. ¿Sí? Esto es lo que te dice el estándar. Ahora, van a ver algunas bases de datos como MySQL y MariaDB que puedes ponerle acá otra vez values y puedes insertar varios en un solo registro. Eso, chicos, no es estándar. Todavía no lo es. No significa que no lo vayan a tomar en cuenta. ¿Sí? Sí va a ejecutar,
pero en otra base de datos todavía no es aceptable. ¿Sí? Si yo quiero actualizar un registro, entonces voy a ponerle la palabra update, voy a ponerle el identificador de la tabla y debo de ponerle un filtro. O sea, tengo que restringir a quienes voy a actualizar. Y aquí en el where, que es esta cláusula, voy a colocarle las restricciones que yo quiero poner. Acá, por ejemplo, los instructores que tienen un salario mayor a 100.000, recién voy a poder actualizar su salario. Después del identificador de la tabla viene la cláusula set. Si yo quiero modificar varios campos, se separan entre comas. Por ejemplo, acá, salario, le voy a asignar el salario y lo voy a multiplicar por 1.03. Si, imagínense, quiero cambiar nombre, por ejemplo, name, le pondría coma name y le pongo un valor, ¿no? Por ejemplo, le pongo Ron. Listo. Estoy modificando dos campos. ¿Sí? Recuerden, se pone primero el campo, luego el igual y luego una expresión. Pueden ser usando el mismo campo, otras o ponerle un literal como en este caso. ¿Sí? Recuerden, chicos, en el update y en el delete, que vamos a ver después, nunca se olviden de los filtros. Nunca se olviden de ponerle un where. ¿Sí? Si no le pone where, va a aplicar a todos los registros de la tabla. Ahora, para la eliminación se pone el delete from, el identificador de la tabla y el filtro, ¿no? Filtro que puede ser cualquier tipo de condición. Recuerden que esto es una condición lógica. O sea, va a ser verdadero o falso. ¿Sí? Ok, chicos. Entonces, nos quedamos hasta ahí y vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar haciendo lo que nos está pidiendo el laboratorio. Nos dice, ahora asignemos, ¿sí? Ahora que ya tenemos la tabla, que asignemos 5 registros. ¿Sí? 5 registros. ¿Sí? Ok, chicos. Vamos a quedarnos acá. Les voy a dar 2 minutos. Por favor, ustedes complétenlo. Si tienen alguna duda, me avisan. Yo igual voy a resolver todo el laboratorio. ¿Sí? 2 minutos, por favor, chicos. Avancen, por favor. Si tienen dudas, me escriben al chat o simplemente me interrumpen. ¿Sí? Me hablan.
Bien, chicos, vamos entonces a asignar vamos a registrar estos 5 productos, ¿no? Entonces recuerden que es inserinto, ¿sí? Inserinto. Por favor, me confirman si logran escucharme. Sí, se le Sí se escucha. le escucha, profesor. Ok, muchas gracias. Vamos a ponerle producto entonces. Inserinto producto. Recuerden que ahí tenemos que poner todas las columnas que tenemos, ¿no? Entonces vamos a ponerle código de producto. Que viene a ser la clave primaria. La clave primaria, recuerden, no puede repetirse. Los nombres, la descripción, eso sí. Pero una clave primaria jamás se repite. ¿Sí? Tengo la descripción. Y finalmente el precio unitario. Listo. Ahora voy a ponerle la palabra values y ahora sí voy a asignarle en el orden que acá le estoy colocando todos los valores definidos. ¿Sí? Vamos a colocarle ahí el código de producto, en este caso el primer producto. ¿Sí? El nombre, a ver, vamos a ver. Un artículo. Vamos a ponerle una tarjeta de sonido. ¿No? Ese es el nombre, la descripción. Le vamos a poner tarjeta de sonido. No, nombre, ¿no? Un Sony 3000, ¿no? Tarjeta de sonido. Sony 3000. Y le vamos a poner que tiene un conector RCA. Listo. Nada más. Y el precio que va a tener va a ser 250. Listo. Ya tengo mi primer producto, ¿no? Vamos a crear los otros 5 más. Recuerden que no puedo repetir el código de producto, la clave primaria, jamás. ¿Sí? Vamos a ver otro producto. Vamos a poner una toalla, toalla nada más. ¿Sí? La descripción le vamos a poner toalla de algodón. 300 gramos. Listo. El precio le vamos a poner 25,50. Otro producto, vamos a poner cuaderno. Espiralado. Vamos a ponerle acá una descripción. Cuaderno espiralado, un A4. Listo. El precio, 10. Aquí otro producto, vamos a poner, a ver, un escalímetro. Escalímetro, vamos a poner escalímetro. Bueno, vamos a poner un artesco, ¿ya? Artesco de 50 centímetros. Y el costo que sea 50 soles. Otro artículo va a ser una tablet. Vamos a poner Samsung A1. ¿Sí? Igual acá le vamos a poner tableta Samsung A1 para diseñadores gráficos. ¿Listo? Y el precio le vamos a poner 750. ¿Ok? Recuerden poner siempre punto y coma, porque esto recién es una instrucción. ¿Sí? Entonces acá voy a ejecutar todas esas instrucciones. Le voy a dar acá, control F9, y listo, ya los he insertado. Ya he insertado los registros. Por ahora vamos a adelantarles una cláusula. ¿Sí? Para saber cómo está quedando, le vamos a poner CL. El asterisco significa trae todos los campos. ¿Sí?
de la tabla producto. ¿Sí? Esto nos vamos a adelantar al tema de consultas. ¿Sí? Voy a poner control F9 y ahí me trae, ¿no? Todas las tablas. Acá tengo el código, el nombre, la descripción y el precio, ¿no? Ahí tengo absolutamente todos los valores. Profesor, porque ¿qué? Acá le sale coma y usted le ha puesto punto. No se preocupen, chicos. Esto está configurado con el sistema que tiene tu computador. En mi caso está configurado como un idioma, con un sistema diferente al español. Entonces no tiene punto, sino coma. Nada más. ¿Sí? Entonces puedo, con esta cláusula, puedo traer todos los elementos de esta tabla. ¿Sí? El select acá se ponen los campos, pero si tú quieres decir, trae todos los campos, le pones asterisco. No recomiendo usar en la codificación, en consulta acá, normal, pero cuando esto lo incrustemos después del examen parcial, usando JDBC y en nuestras consultas programadas, ahí, por favor, nunca, jamás usen asterisco. ¿Sí? Ok, vamos entonces a la segunda pregunta. Dice que modifiquemos el nombre y el precio unitario de dos productos. ¿Sí? ¿Está? Vamos a ponerlo. De dos productos. ¿Qué es lo que hacemos? Ok, vamos a colocar esta parte que nos falta. Lo vamos a colocar aquí. Tenerlo completo. ¿Sí? Vamos a darle un commit. Ya está, ya pueden verlo. Ya pueden ver el archivo. ¿Sí? ¿Todos chicos tienen acceso al repositorio al que comparto o no? ¿Todos saben cómo ingresar? Ah, mira, por si acaso lo repetimos. Acá en UniVirtual tengo un enlace que dice repositorio de código fuente del curso. Le das clic nada más acá. Este repositorio, ¿no? Estamos aquí en semana 6, les dije que lo estoy colocando en SQL. Y aquí está el archivo. Ahí está. Ahí está todo el archivo. ¿Sí? Entonces siempre van a estar, bien, siempre va a estar en UniVirtual. ¿Sí? Ok, chicos. ¿Cuál es la siguiente tarea? La siguiente tarea es, debemos de cambiar el nombre y el precio unitario de dos productos usando el código del producto. ¿Recuerden el where que les dije? Ya. Entonces elijamos dos y le modificamos tanto el nombre como el precio unitario. Les voy a dar 2 minutos, por favor, para que lo intenten. ¿Sí? Inténtenlo, por favor.
Bien, chicos, vamos a resolverlo entonces. Recuerden, para actualizar tenemos que utilizar la cláusula update. Luego viene el nombre de la tabla, que en este caso es producto. Y luego set. En set ponemos los campos que necesitamos actualizar, ¿no? En este caso es nombre. ¿Sí? Nombre, voy a separar por coma. Y el otro campo, que es precio unitario. Ok, nombre. Quiero cambiarle el nombre. Bueno, elijamos escalímetro, ¿sí? Vamos a ponerle, vamos a cambiar. Recuerden que el código de producto es 4 y hay que usar el código de producto para hacer el cambio. Entonces lo voy a poner en la cláusula where, pongo código de producto y vamos a actualizar el producto 4. ¿Qué nombre le vamos a poner? Bueno, le vamos a poner un compás, ¿no? Compás. Y el precio unitario lo vamos a cambiar a 10. Listo. Vamos a hacer lo mismo con otro producto. Vamos a cambiar la toalla, que es el 2. ¿Ya? Poner toalla antialérgica. ¿Sí? Toalla antialérgica y el precio lo vamos a cambiar a 50. Listo. Hemos modificado estos dos. Vamos a ejecutarlos. Seleccionamos. Ejecutamos la selección. Ya lo tengo. Igual voy a volver a ejecutar esta sentencia para ver cómo está quedando. ¿Sí? Recuerden que antes decía toalla, ¿no? Ahora dice toalla antialérgica. Aquí está el precio 50 y antes era 25,50. El cuarto producto ahora es compás, ya no es escalímetro y el precio es 10. ¿Sí? Podemos hacerlo de esa forma. ¿Listo? Ok. Vamos al siguiente punto del laboratorio. ¿Sí? Que tiene que ver con consultas. Estas consultas vamos a hacer. ¿Sí? Ahora, nos dice algo más, que eliminemos el cuarto producto. Faltaba eso. Tenemos que eliminar el cuarto producto. Bueno, si se trata de eliminar, entonces vamos a eliminar ese producto que es compás. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con delete from producto, la tabla producto, y eliminamos el que tiene código de producto 4. Y listo. Ya está. Ahora vamos a volver a hacer este select. Y miren, el producto cuarto ya no existe. ¿Sí? Ok, vamos entonces a copiar este segmento acá y lo vamos a colocar como la solución que tenemos aquí. Bien, vamos a subirlo. Ya está. Bien. Aparte de eso, el laboratorio nos pide que realicemos estas consultas. ¿Sí? No solamente ahora es traer todos los valores, ¿no? Sino que debemos de traer los registros con ciertas características, ¿no? Mostrar los códigos y los nombres de los productos, el máximo y el mínimo precio unitario, los productos que contengan una E, los productos ordenados por nombre. ¿Sí? Ok, vamos a continuar entonces con la teoría. ¿Sí? Nos habíamos quedado en este segmento en los cuales estábamos especificando que realicemos una sentencia de eliminación. Ahora, las sentencias, las consultas SQL que son selecciones, debemos de aprender algunas reglas, ¿sí? Para empezar, vamos a hablar de la operación de proyección. ¿Qué es una proyección? Una proyección es especificar las columnas de una tabla. Acá tengo una tabla con 2 columnas. Entonces,
para mostrar campos específicos de la tabla, se le pone en la cláusula select. Miren, se pone campo 1, los separadores son por comas, el campo 2, el campo 3, el campo 4. También puedo poner literales, o sea, puedo ponerle acá Ronnie, ¿no? Entonces, en todos los registros me va a salir la palabra Ronnie. Puedo colocar una expresión también. Imaginemos que el campo 2 es un numérico, entonces puedo ponerle una expresión como campo 1 más 1. Puedo utilizar cualquier operador aritmético. ¿Qué operadores aritméticos conocemos? Más, menos, el por, el entre. ¿Sí? Cualquiera de esos operadores. ¿Sí? También podemos convertirlo en una expresión. Ok, entonces, si que vemos este ejemplo, acá estamos trayendo dos columnas, que es Location ID, Department ID de la tabla Department. Ahí está. La otra forma es traer, por ejemplo, a esta tabla Employees, el nombre, last name, el salario, y aquí una expresión matemática, ¿no? Multiplico el salario por 12 y le sumo 100. ¿Sí? Es posible hacerlo. Entonces, eso se logra conseguir con esta operación que se denomina proyección de las consultas. Ahora, si yo quiero eliminar, puede ser que yo traiga de la tabla Employees el ID de departamento, pero si se dan cuenta acá yo tengo varios registros duplicados. Tengo varios 90, tengo acá varios 60 y acá tengo varios 50. Entonces, si yo quiero que esta conjunción, o sea, todo esto en bloque, campo 1, campo 2, campo 3, 4 y 5, sean únicos, voy a utilizar la palabra distinct. ¿Sí? Voy a usar la palabra distinct. Voy acá, se me fue una letra. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el distinct? Va a eliminar los duplicados. Si acá hay varios 90, va a poner un solo 90. Si hay varios 60, va a colocar un solo 60. ¿Sí? Entonces, eso, chicos, recuerden, para traer valores diferentes, que sean únicos, recuerden que no se trata de un solo campo, sino de todos los campos que acá yo defina. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un registro que sea 1, 1, 1, 1, 1, y acá tengo un 1, 1, 1, 1, entonces recién por esta combinación me va a traer solamente uno de ellos. Si por acá uno de ellos varía, que este es 2, ya me traen los dos registros. ¿Sí? Ya, no se deben confundir por este ejemplo, no solamente aplica a un solo campo, sino a varios. Ya, entonces hablemos de las restricciones. Las restricciones, ¿qué son? Finalmente son condiciones lógicas que me van a traer un valor que es verdadero, como en esta condición que estamos poniendo, que es verdadero o falso, ¿no? Que es true o false, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas condiciones se ponen en esta cláusula, en el where. Recuerden, esta regla siempre se va a cumplir. Primero va el select, luego el from, luego el where. ¿Sí? Entonces, dentro de la acumulación de restricciones tenemos operadores lógicos que ya habíamos visto en Python, ¿no? En el curso del primer ciclo, que es AND, OR y NOT. Podemos seguir utilizándolo. ¿Sí? Si quiero que sean iguales, utilizo el de comparación en SQL, que es el igual. Si quiero que sea menor, utilizo este símbolo. Existe también otro que me permite definir límites, ¿no? Si el campo 5 está entre 1 y 40, pero sí incluyen los límites. Es como definirlo de esta forma, ¿no? En la expresión matemática, ¿no? ¿Sí? Incluye el 1 y el 40. Entonces acá le estoy diciendo que el campo esté entre 1 y 40. ¿Sí? Ok, puedo utilizar los operadores de colección, que son los paréntesis, para darle mayor prioridad a algunas consultas. ¿Sí? Entonces recuerden, se utiliza en el where las restricciones que me permiten. Lo que me permite es filtrar información. ¿Ven esta tabla de acá? Aquí, si yo le pongo una restricción, por ejemplo, que solamente me traiga aquellas personas que pertenecen al departamento 90, entonces me va a traer esta cantidad reducida.
¿Cuál sería el filtro que le estaría agregando a esta restricción? Sería where department ID igual a 90. Listo. Y con eso lo tendría completo. ¿Sí? Entonces recuerden, la cláusula where es para filtrar ya de la consulta de la tabla y restringirlo a algunas filas, algunos registros nada más, que cumplan con este conjunto de restricciones. La restricción, hay una restricción particular, que es el like, que ustedes no lo conocen. Es algo particular en SQL, ¿no? Si yo quiero filtrar información y quiero utilizar alguna búsqueda, utilizo patrones. Uno de ellos es este, el porcentaje, que significa que en ese lugar puede haber uno o más, ¿sí? Uno o más, también lo voy a corregir. Uno o más caracteres. Bueno, en verdad puede ir ninguno también, o sea, puede no haber ningún 0, 1 o más caracteres. ¿Sí? Eso simboliza. Y el punto, que se define como, aquí va a haber siempre un carácter. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero filtrar por un campo, por un nombre, por un apellido que tenga la H y la A, le pondría que where, apellido, like, es este operador like. Esto funciona cuando este campo es de tipo varchar o char, ¿no? Es tipo cadena. Y aquí le estoy diciendo que puede tener caracteres antes, cualquiera que sea, puede tener de 0 a muchos caracteres, luego ponerle HA y luego puede tener varios, ¿no? Estoy utilizando este patrón. ¿Cuáles coinciden, no? Por ejemplo, podríamos poner mi apellido. Sí funciona porque es el principio. Podríamos, y aquí hay varios caracteres. Podría haber otros, por ejemplo, le voy a poner A, B, A, H, A. Hay caracteres antes, o como en este caso no hay ninguno. Y después puede no haber ninguno, ¿sí? O puede haber muchos caracteres, como en este caso. ¿Sí? Ok, entonces eso es para utilizar patrones. No se olviden de este like, porque es bastante usado. ¿Sí? Hablemos ahora del ordenamiento. Para nosotros ordenar las filas que me extraen, entonces yo voy a utilizar la cláusula order by. ¿Sí? Entonces yo le voy a poner el orden siguiendo el lugar en el cual le estoy colocando. Por ejemplo, acá lo primero que voy a hacer es ordenarlos en base al campo 1, en forma ascendente. ¿Sí? Ascendente. Si dos registros tienen el mismo valor del campo 1, entonces recién voy a recurrir al campo 2. Y en relación al campo 2 voy a ordenarlo de forma descendente. ¿Sí? Descendente. Entonces ahí vamos a... Igual chicos, voy a compartir la corrección. Lo voy a volver a subir, no se preocupen. ¿Sí? Descendente. ¿Sí? Recuerden, si tengo recién, cuando tengo los dos campos iguales, recién recurro al campo 2. ¿Sí? Puede haber una serie de ordenamientos que yo quiera darle. ¿Sí? Ok. Alias. Los alias hay a nivel de campo. Puedo poner una expresión que yo tenga en el select. O también puedo colocarle alias a las tablas, ¿no? ¿Qué me permite? A nivel de columna me permite tener, por ejemplo, yo tengo una expresión de este tipo, ¿no? Más 1, eso por 5. Y todo esto le pongo un nombre con un alias. Le voy a llamar A. Para referirme a este campo solamente voy a decirle A. Ya no voy a poner toda la expresión. Si acá yo tengo una tabla, también las tablas son extensas. Puedo ponerle un alias. Le pongo espacio y luego le pongo el nombre de alias. El estándar también te permite colocar esto, ¿no? Campo 1, as, y le pones mi alias, ¿no? Alias 1. ¿Sí? Pero esto, si no le ponemos,
se sobreentiende que podemos utilizar esta forma, ¿sí? Cualquiera de los dos es válido. Yo les recomiendo no usar as, ponerlo directamente, ¿no? Ponerlo con un espacio en blanco previo y se sobreentiende el alias, ¿sí? El alias vamos a utilizarlo bastante, ¿sí? En otra sesión cuando hagamos cruce de tablas, ¿no? Cuando tenga que hacer un producto cartesiano de una tabla frente a otra. En este caso, solamente estamos haciendo consultas a una sola tabla. Finalmente, hablemos de las funciones agrupadas. Las funciones agrupadas definen cálculos que se aplican a un grupo. Quiere decir que dentro de la tabla yo puedo definir campos que van a formar grupos, ¿sí? Entonces yo puedo aplicar esa función para cálculos en esos grupos específicos. ¿Qué significa eso? Si imaginen, yo tengo el grupo acá A, acá tengo 5, 6, acá tengo B, tengo 7, y acá C, tengo 3. Si yo trato de agrupar, entonces cojo estos, si cojo como definición de grupo el primer campo, entonces acá yo tendría formados 3 grupos, ¿sí? Entonces, dentro de las operaciones tengo el promedio, que es ABG, el valor máximo, que es max, el mínimo min, la suma es sum, y la cuenta, o sea, el contador de las cantidades es count, ¿no? Si, por ejemplo, quisiera sacar el máximo de los grupos, ¿qué me saldría? La sentencia sería de esta forma. Select, vamos a ver, select. Le podemos poner el campo que utilizo. Imaginemos que este es el campo C1 y este el campo C2. ¿Sí? De la tabla, esta tabla le voy a poner, bueno, la tabla que se llame tabla también. ¿Sí? Entonces, el campo 1 y luego quiero, recuerden lo que yo les había pedido, quiero el máximo, entonces le pondría máximo, max de C2, del campo 2. Puedo colocarle también mínimo del C2. Y acá le pongo from, la tabla. Y aquí voy a definir los grupos, ¿ya? Group by. ¿Y cómo voy a hacer la jerarquización de grupos? Lo estoy haciendo por C1, por campo C1. Esta es la cláusula, ¿sí? Una nota importante, en el select, y acá lo he apuntado, solamente pueden ir elementos de la agrupación, o sea, los que están dentro del group by, o funciones agrupadas, como el sum, max, min, count, ¿sí? ¿Cuál sería el resultado de hacer esta consulta a estos registros, estos 4 registros? Te saldría A, B y C, y si es el valor máximo de los dos es 6. De este 6, este es 7, este es 3. El mínimo, aquí saldría 5, acá es el mismo número 7 y acá el 3. ¿Sí? Este sería el resultado de esta consulta SQL. ¿Sí? Entonces recuerden, en el group by viene la definición de los grupos que vaya a realizar. ¿Puede ir más de un campo? Por supuesto, puede ir más de un campo, no es necesario uno. ¿Sí? Pero recuerden que acá se hace el producto cartesiano. Como recuerdan, X y Y, ¿cuántos valores tienen? Tienen un montón. Recuerden que es la combinación de cualquier valor de X con cualquier valor de Y. Lo mismo sucede acá. Empiezan a cruzarse todos los valores. Si ponemos acá de C1, el campo C1 y C2, ¿cuántos valores me van a salir? Bueno, la misma cantidad que acá vemos, ¿no? A5 y otro campo, A6, B7, C3, ¿no? Ok, chicos. Podemos colocar también restricciones basadas en funciones agrupadas. Para ello vamos a utilizar la cláusula having, ¿sí? Entonces, tengo acá una función de grupo, la anterior que hemos utilizado, y puedo decirle, pero quiero mostrar esos registros que es la suma del campo 1 recién sea mayor a 50, a 500. Entonces, solo y exclusivamente me va a enviar esos registros que cumplan esa restricción de una función de grupo. Recuerden, solo en ese caso utilizar el having. ¿Sí? Having solamente se utiliza para funciones de grupo, no para atributos, no los campos específicos, no, son funciones de grupo. ¿Ok?
Entonces, vamos a resolverlo. ¿Sí? Vamos a resolverlo. Vamos a darles 3 minutos, chicos, para que puedan resolver, ¿no? Profesor, ¿qué sucede si es que no le creo una función no le defino el grupo? O sea, si no le pongo group by. Ah, ya. Si no le pones group by, entonces el motor de base de datos reconoce a toda la tabla como un solo grupo único. O sea, si le voy a poner sum y le pongo un atributo, va a ser la suma de todos los campos. O sea, como si el grupo sea toda la tabla. ¿Sí? Ok, chicos, entonces vamos a resolver esos puntos. Les voy a dar 3 minutos, por favor. ¿Sí? 3 minutos, iniciamos la resolución. Inténtenlo, por favor. Bien, chicos, vamos entonces a resolver. ¿Sí? Vamos a resolver estas consultas, ¿no? Primero, recuerden que hay que hacer select a todos. Vamos a traer el código, ¿sí? Códigos de producto y los nombres.
Bueno, si solamente quiero traer eso, entonces le voy a llamar código de producto y los nombres, ¿no? El campo es nombre de la tabla producto. Listo. Solamente voy a traer esos elementos. Listo. Me trae esos valores. Listo. Aquí tengo el otro, que es el máximo, el precio máximo y el precio mínimo de todos, ¿no? Entonces, va a ser el máximo de precio. Recuerden, el precio es este precio unitario. Nos dicen de toda la tabla, ¿no? O sea, no especifica un producto en especial, ¿no? Entonces, vamos a tomar de función de grupo de toda la tabla. Y ahí está, el valor máximo y el valor mínimo del precio unitario. Ahora, nos dicen que mostremos los productos, ¿sí? Entonces, como dicen que mostremos los productos, entonces vamos a mostrarle todos los datos, ¿sí? Todos los datos, ¿sí? De todos los productos que contengan, entonces vamos a poner from productos de la tabla, ¿sí? Que tengan la letra E, pero es de los nombres, ¿no? De los nombres, ahí me faltó especificar eso. Entonces el nombre sería like, vamos a poner porcentaje al inicio o al final y que tengan una E. Listo, lo tengo. Lo ejecutamos y ahí en este caso todos tienen E, ¿no? Acá tarjeta, alérgica, cuaderno, tablet. Bien. Si lo cambiaríamos por una O, miren, vamos a notar ahí la diferencia, ¿no? Ahí solamente trae 3. ¿Bien? En este caso le voy a poner una E. Y luego, finalmente, el select de traer los productos ordenados por nombre. Ahí está. Vamos a entonces ordenarlos. Order by y el nombre. Por el nombre. ¿Cómo? ¿Ascendente o descendente? Bueno, voy a ponerle ascendente. Listo. ¿Sí? Y ahí está ordenado. Ahí está la C primera, luego la T. En estas ya están ordenadas la B antes que la R y a la A antes que la O. Listo. Vamos entonces a copiar. Y vamos a agregarlo aquí. Uy, me faltó el texto. Ok, ya lo tenemos. Por favor, pongan las dudas que tengan. ¿Sí? Vamos a absorber las dudas que tengan en esta media hora. ¿Sí? Ok. Ok, pongan todo, por favor. Ya, esta pregunta ya la hemos respondido, ¿sí? Ya hemos ayudado, esta la voy a dar como resuelta. ¿Por qué los nombres de María, Cassandra y Heidi? Bueno, como cualquier otro nombre, ¿no? No tienen definitivamente una razón de ser, ¿no? Cualquier persona que cree su producto tiene derecho de nombrarle como desee, ¿no? No tiene una connotación diferente. Ya, lo que sucede es que tú la semana pasada seguramente ya hiciste la base de datos PO. Por eso es que ya no te va a dejar. Tú simplemente úsala. Ponle use PO y vas a poder utilizarlo sin problemas.
¿sí? No es necesario crearla de nuevo o eliminarla. ¿Sí? Para que el nombre, producto, cuando se crea le pone, pero no interesa mucho que el color les haga rosado, ¿no? Podrías configurar de otra forma. Lo importante es que aprendas a utilizar bien las sentencias SQL, ¿sí? Si es 0 o más caracteres, claro, el porcentaje. Si es 0 o ninguno o más. ¿Cuál sería la diferencia entre esto? Ah, ya. Esta le dice específicamente que debe empezar en el carácter H y luego el A. Antes de eso no puede haber ninguno. ¿Sí? En cambio en este, sí le permite que haya antes del H, puede haber algunos caracteres. O como puede no tener ninguno. ¿Sí? Le das esa posibilidad. Esa es la diferencia entre el uso de ese patrón o el otro. Bueno, acabamos de hacer una función agrupada. Aquí está. ¿Sí? No se preocupen, después vamos a estar haciendo más ejemplos, ¿no? En este caso, esta tabla no se presta mucho para que podamos ponerle un campo adicional, porque todos van a ser diferentes, ¿no? Pero no se preocupen, después vamos a hacer más ejemplos, ¿sí? Mucho más complejos ya cuando estemos trabajando con tablas dobles, ¿sí? Ya, esta pregunta. Sí, va a haber un seminario, ¿no? Sí, eso depende de ustedes, ¿no? Ustedes elijan el horario y me dicen. Ok, entonces vamos a continuar, ¿sí? Voy a hablarles ahora de Maven, ¿sí? El aspecto teórico que necesitamos. Maven es un artefacto, ¿sí? Es todo un proyecto que nos permite a nosotros gestionar todo el ciclo de vida de nuestro producto, ¿no? Podemos validar ciertas cosas, podemos hacerle, podemos compilar, podemos probar, podemos empaquetar. O sea, lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? De compilar, empaquetar, podemos automatizarlo mediante esta herramienta, ¿sí? Entonces, esta herramienta nos permite compilar, nos permite testear, empaquetar, instalar, incluso desplegar en un servidor, ¿no? Entonces, podemos mandarle desde un computador, en el proyecto que nosotros tengamos, todas estas actividades, ¿no? Y todas las realizan mediante un archivo, que es el POM, ¿sí? El POM tiene todas estas declaraciones, de todas estas actividades. Y en el POM, para hacer estas actividades, el Maven utiliza algunos plugins con los que le puede permitir hacer esas tareas. Acá que tenemos definir un arquetipo, un plugin para el compilador, el Sunfire para hacer tareas de testing, poder instalar o desplegar con el plugin jar o install. Todos ellos ya están inmersos dentro de este proyecto. Tú no tienes que hacer esas actividades, sino Maven lo va a hacer por ti. Pero hay que declararlos, recuerden, dentro del POM, ¿sí? Dentro de un archivo POM, ¿sí? Al principio les va a sonar un poco abstracto, ¿sí? ¿Sí? Es un poco abstracto, pero después ya nos vamos a acostumbrar y de ahora en adelante, después del parcial, vamos a empezar a hacer proyectos basados en Maven, ¿sí?
¿Cómo se instala, no? El Maven. El Maven, para instalarlo, tienes que descargártelo de esta URL. ¿Sí? Es un archivo zip. Vamos a usar zip. En el caso de Windows. En Linux puedes descargar ese tipo, pero es mejor en Linux instalarlo vía comandos, ¿no? Simplemente el artefacto se llama Maven. Si dispones del IntelliJ IDEA ya no necesitas hacer nada, porque este ya viene con un Maven embebido dentro del IDE, así que no es necesario instalarlo. ¿Sí? ¿Sí? Entonces vamos a hacer esa operación, no se preocupen. ¿Sí? Por favor, vean los pasos, ustedes también van a poder realizarlo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Vamos a la página, ¿sí? De descargas. Ustedes elijan, ¿sí? Van a tener una versión binaria y una versión de fuentes. La de fuentes no vamos a utilizar, sino la versión binaria. Esta la vamos a utilizar para un Linux y el zip para un Windows. Entonces descargamos el zip. ¿Sí? ¿Y está? Tengo el zip. Descomprimimos el zip, ¿no? Descomprimimos el zip. Yo en mi caso lo he puesto en la unidad D. Aquí le he puesto Maven. Le he copiado así, tal cual. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer algunas configuraciones. Vamos a irnos acá a equipo. ¿Sí? Vamos a copiar esta ruta donde lo voy a descomprimir. Por favor, no lo dejen en descargas, no lo dejen en el escritorio, no, pónganle una ruta diferente, normalmente en la raíz del C o el D. Entonces vamos a irnos acá a equipo, vamos a propiedades, ¿sí? A ver. O más fácilmente, vamos a la pantalla, le vamos personalizar. No, no me deja. Ese entorno ha cambiado. Vamos a ponerle las variables, ¿sí? Variables de entorno. ¿Ven? Acá esta opción que dice editar variables de entorno, ¿sí? Vamos a usar esa opción, ¿sí? Editar variables de entorno. Nos va a salir esta pantalla, ¿sí? Recuerden, variables de entorno. Vamos a darle en esta opción de variables de entorno. O si no, simplemente acá, recuerden, le pueden poner variables de entorno. Ahí les va a hacer editar variables de entorno del sistema. Ahí lo eligen. Le sale esta pantalla. Vamos a elegir el crear, acá en variables de sistema, una nueva variable que se va a llamar M2. ¿Sí? M2. Le ponemos acá nueva. Le colocamos acá como nombre de, le voy a poner nueva, variable M2 underline home y le ponemos la ruta. ¿Sí? No se olviden de ponerle la ruta. Voy a copiar ahora esta variable que yo acabo de crear. Recuerden, M2. Ya. No lo configuren ahora, chicos. Quiero que me entiendan la secuencia de pasos para que después ustedes lo puedan hacer. ¿Sí? Listo. Una vez que ya está, se va a crear esa variable, lo van a ver acá. Luego vamos a ir a la variable path. Tengan mucho cuidado con path, chicos. ¿Sí? No lo borren. Tengan cuidado porque si no pueden malograr muchas configuraciones. Solamente denle editar. Le va a salir esa opción. Y luego vamos a agregar uno nuevo. ¿Sí? Le ponemos nuevo. Pegamos lo que tenemos. Y para llamar a esta variable de entorno le vamos a anteceder porcentaje y después de eso también le vamos a poner porcentaje. Luego de ello le vamos a poner la diagonal invertida y le vamos a poner bin
para que llame al directorio bin, ¿sí? Al directorio bin. Presionamos Enter y listo. Ya es todo. Eso es todo, ¿sí? Recuerden, porcentaje M2 underline home, porcentaje diagonal invertida bin. Listo. Le ponen aceptar. Y ahora vamos a ir a la línea de comandos. Como configuramos Java, recuerden el Java Home. Igualito, aquí vamos a ponerle mbn versión. ¿Sí? Y les debe salir una consola como de este tipo. ¿Sí? mbn versión. Chicos, no se apresuren. Después del parcial, nosotros vamos a configurar con cada uno. Si ustedes tienen algún problema, si no han podido hacerlo, yo les voy a ayudar a hacerlo. No se preocupen. ¿Sí? Se define como mbn versión. Y listo. Eso es todo. Con eso terminamos de hacer la configuración de Maven. Ok. Una vez configurado ya Maven, vamos a empezar a utilizarlo. Para empezar, les tengo que decir que Maven gestiona las dependencias de las librerías. Hasta ahora no hemos trabajado con librerías externas, pero de ahora en adelante sí lo vamos a hacer. Entonces, ¿sí? Vamos a saber que esas dependencias van a ser gestionadas por Maven. Nosotros vamos a darle una definición específica de qué librería vamos a traer, qué versión, y este artefacto va a traer todas las dependencias que tenga esa librería. Si, por ejemplo, tenemos una librería que es de la segunda versión y esta tiene, por consiguiente, otras dependencias, va a traer también esas dependencias por nosotros. Nosotros ya no lo vamos a tener que buscar o no vamos a tener que ir a una página para descargarlo. No. Maven va a gestionar ese problema de las librerías y las dependencias establecidas por las versiones que tiene. ¿Sí? Todo eso, todas las dependencias, lo vamos a definir en un archivo. ¿Sí? Ese archivo, ¿sí? Ese archivo es el archivo POM. Este es el archivo POM. ¿Sí? En el archivo POM se va a definir exclusivamente todas esas dependencias. ¿Y qué es el POM? El POM es un modelo de objeto de proyecto, ¿no? Es la unidad básica que tiene Maven para iniciar su trabajo. Entonces, esta configuración es mediante un formato XML, ¿sí? Para dar información de tu proyecto. Pero tu proyecto tiene tres valores fundamentales, ¿no? Omitamos la versión, el modelo de versión, ¿sí? Omitamos eso. Lo principal es definirle a cada proyecto un grupo, ¿sí? Un grupo, un nombre de grupo. Normalmente es el nombre de paquete que nosotros hemos estado creando, ¿no? El prefijo, hasta llegar al nivel de la aplicación. ¿Recuerdan? Todos los paquetes ponemos ese nombre. Y luego le colocamos el artefacto. El artefacto sí es el nombre de mi aplicación o de mi librería. Y finalmente la versión. Tiene entonces, recuerden, esos tres componentes, todo proyecto POM o proyecto Maven. Grupo, el artefacto y la versión. ¿Sí? Los tres componentes. ¿Sí? Sin ellos no puede trabajar bien. Entonces nunca debemos omitir esos tres elementos al momento de configurar. ¿Sí? ¿Cómo se declaran las dependencias? De esta forma. Dentro del archivo POM tenemos una definición que es este tag, que es dependencias. En XML, chicos, se define mediante tags. Los tags de apertura son estas. Acá le pongo cualquier nombre de elemento. Este es el de inicio y el de fin. Que la diferencia es la diagonal. Internamente puedes ponerle varios elementos. Entonces acá yo tengo un elemento dependencias y un elemento interno donde defino todas las dependencias que tengo. ¿Sí? Aquí dentro, aquí hay un error. Aquí necesito el tag de cierre de dependencias. ¿Sí? Y dentro de ello le coloco toda la información que yo necesito de forma obligatoria. ¿Recuerdan? El grupo, el artefacto y la versión. ¿Sí?
De esta forma yo voy a declarar las dependencias. ¿Sí, chicos? Entonces, vamos a verlo ahora en el IDEA, cómo es que se crea. ¿Sí? ¿Cómo lo creo? Fácil, mira, vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner nuevo proyecto. Voy a elegir ya no Java, sino la otra opción, Maven. Y ahí me va a pedir varios artefactos que yo quiero crear. Entonces, si quiero crear en base a un artefacto, le doy check y elijo el proyecto. Pero en mi caso, no voy a elegir esta opción. Simplemente le voy a poner que quiero crearlo desde un arquetipo básico. Luego acá le voy a poner un nombre, ¿no? Le voy a poner proyecto Maven, así, Maven, nada más, este es el ejemplo. Le pongo finalizar, le voy a decir que lo abra en otra ventana y va a empezar a construir el objeto, ¿no? La primera vez va a demorar un poco, ¿sí? Entonces, quiero ver las especificaciones de todo lo que les he dicho, chicos, ¿no? De todo lo que les he dicho, todos estos artefactos. ¿Dónde están, profesor, esos plugins? Aquí lo podemos ver. Le damos clic acá en este rectángulo, si no se ven los menús laterales. Sí, que están, aquí está Project. Recuerden que tenemos Database, ahora tenemos Maven, miren. Maven. Y ahí está la definición de tu proyecto, aquí está el ciclo de vida, lo que les he mencionado, ¿no? Limpiar, validar, compilar, testear, empaquetar, instalar, desplegar, ¿no? Y aquí están los plugins que hacen esas actividades. El clean, compiler, deploy, install, jar, fire, que son estas de acá, ¿sí? Entonces, estos plugins son el que van a hacer el trabajo por nosotros. Y acá en el proyecto, tengo un archivo PON que les había mencionado y nos muestra esas definiciones, ¿no? Aquí está. Aquí está la versión del proyecto. Aquí está el proyecto que yo tengo. Le he puesto org example. Este es el nombre del proyecto, el artefacto, y esta es la versión. Y acá le estoy diciendo que lo compile para JDK11. ¿Listo? Acá tengo un segmento que es un paquete que está de color azul, que es el antiguo SRC con el que nosotros estábamos utilizando. Ahora vamos a empezar a crearlo a partir de la carpeta Java, ¿sí? Y acá en librerías externas, miren, solamente nos está poniendo el JDK, no tengo otro, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Entonces voy a ir al repositorio, ¿sí? Le ponemos mbn repository, y aquí están todos los enunciados de las dependencias. No tienen ustedes por qué saber de forma definida. Entonces, yo quiero hacer, por ejemplo, Word o Excel, quiero programar ese tipo de objetos. Entonces, yo voy a utilizar esta librería que es el POI, lo busco como POI, entro esta opción, y voy a traer la versión 5, que es la última, ¿no? Que se ha liberado en enero de este año. Le doy clic, estoy buscando la versión y miren, ya la dependencia ya la tiene lista. Le doy clic acá y ya lo ha copiado en el portapapeles, y eso lo voy a asignar aquí en mi proyecto PON como dependencia. O sea, acá tengo las propiedades que son como constantes que yo defino. Y acá le voy a poner las dependencias, ¿no? Y está, dependencias. Y acá pego esa dependencia. Listo. Esta parte es vital, chicos. Una vez que lo guarden, les va a salir un mensaje acá, probablemente. Elijan el Auto Enable Import, ¿no? Habiliten la importación automática. Entonces le voy a poner acá que lo refresque. ¿Sí? Entonces va a empezar aquí a traer, si se dan cuenta, está trayendo ya las librerías. Ya trajo la librería, lo ha descargado de internet. Y acá me ha agregado una opción más que es dependencias. Aquí está este artefacto que ha traído, el ORG Apache POI 5.0. Y ahí esta librería tiene estas dependencias. Entonces este está trayendo otras dependencias más. Y esta tiene otra dependencia adicional, ¿sí? Acá, si se dan cuenta, en librerías externas hay otras ya que han salido, ¿no? Que dicen Maven. Esto es lo que ya ya está gestionando el proyecto Maven por nosotros, ¿no? Nosotros no tenemos que ir a buscar las librerías, ¿sí? Ya no va a tener problemas de versión, ¿no?
dado que Maven va a gestionar absolutamente todo. ¿Sí? Algo que deben saber es también que se ha creado un directorio .m2. Forma predeterminada, si ustedes tienen Windows, van a ir acá a usuarios, el usuario que tiene una carpeta que está oculta que es .m2. Si no lo ven, van a la opción vista y le dan a esto, ¿no? Que te muestra los elementos ocultos y las extensiones, ¿no? Tengo el .m2, el directorio repository, y ahí están todas las librerías que están, ¿no? Me salen a mí muchas, y ustedes les van a salir acá, van a buscar este paquete, org Apache Poi. Entonces acá van a entrar a org. Recuerden que para Java los paquetes son directorios, ¿no? Acá. Apache Poi, miren aquí está Poi. Y luego vamos a traer el artefacto se llama Poi. Entonces existe un directorio interno que es Poi y dentro de esa la versión que es 5.0. 5.0 y aquí está el artefacto. Aquí está la librería jar del compilado que vamos a utilizar. ¿Sí? Ok, chicos, entonces nos quedamos hasta acá. Recuerden, la lección de ahora es que Maven gestiona las cosas por ti, descarga, verifica las dependencias, lo descarga para que tú lo utilices directamente. Y todo eso se configura en este archivo POM.xml. Ok, chicos, entonces vamos a ver si hay alguna consulta. No, no hay ninguna consulta. Por favor, Eric, para estos, en estos 2 días, dime en qué momento podemos hacer el seminario. Sí, me confirmas, por favor. Sí, está bien, profesor. Ok, vamos a pasar lista por si es que falta todavía alguien. Está Aguilar Rafael, Alvarado, Carguas, Casas, Chirinos, Garibay, Martínez Godoy, Monroe. Bueno, ya se terminó. Ok, chicos. Yo dentro de poco, denme media hora para revisar cada uno de los comentarios que me han hecho en relación de su test 4. ¿Sí? Yo por el grupo Telegram les voy a enviar el enlace. Ok, chicos. Entonces recuerden, el examen parcial es el lunes a las 7. Va a ser de 7 a 9. Igual vamos a utilizar JIT para subir las respuestas. ¿Sí? Van a constar, hasta ahora hemos definido que van a ser 3 preguntas. ¿Sí? 3 preguntas. Van a ser 7, 7 y 6. ¿Sí? Ese mismo día vamos a indicarle el puntaje de cada pregunta. Ok, chicos. Si no hay más dudas, entonces estoy pendiente de la hora del seminario que ustedes desean tener. Busquen un horario disponible, por favor. Traten de asistir todos. Y bueno, repasen lo último que necesitan para el examen parcial. ¿Sí? No se olviden de practicar. No viene SQL. ¿Sí? No viene SQL en el parcial. Recuerden, va a venir desde la semana 6, desde la 1 hasta la 6. ¿Sí? Ok, chicos. Nos vemos entonces. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Buenas Gracias, noches. profesor. Gracias, profesor. Buenas noches. Hasta luego.